Mis hermanos, no hay que ser muy observador para darse cuenta que en este mundo hay mucho sufrimiento. Ni hay que ser muy observador para darse cuenta que mucho de ese sufrimiento es causado por otras personas. Vivimos en un mundo donde las cosas no son como deberían ser. Hay esposas que sufren constantemente el maltrato o la infidelidad de sus maridos. Hijos que sufren por causa de padres ausentes, abusivos. Padres que sufren la rebeldía de algunos de sus hijos. Empleados que tienen que tratar con jefes desconsiderados o difíciles de complacer. Niños y jóvenes que sufren acoso en las escuelas, y eso solo por citar algunos ejemplos. Mis hermanos, este mundo está muy lejos de ser un paraíso. Y en el caso particular de los creyentes, debemos añadir la hostilidad que el mundo incrédulo tiene hacia los cristianos por causa de nuestra fe. En el Nuevo Testamento se advierte claramente que los cristianos padecerán persecución solo por el hecho de ser cristianos, y esta persecución puede variar en formas, puede variar en intensidad, pero es algo que siempre estará allí. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 versículos 10 al 11: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El cristianismo es antagónico al mundo. Y no importa el siglo en que estemos, no importa el lugar del planeta en que vivamos, ese antagonismo se hará manifiesto de un modo u otro. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor en Juan capítulo 16, versículo 33. Y esta realidad es la que sirve de trasfondo al pasaje de la primera carta del apóstol Pedro que quisiera considerar con ustedes en esta mañana. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 25. Dice así la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición, cuando padecía, él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En toda esta sección de la carta, Pedro viene tratando la relación del cristiano con aquellos que están sobre ellos en autoridad. En los versículos 13 al 17 del capítulo 2, nosotros vemos la relación del creyente con el gobierno civil. En los versículos 18 al 20 vemos la relación del creyente que era esclavo con sus amos. Se calcula que en el Imperio Romano del primer siglo unas 60 millones de personas eran esclavas. Y aunque algunos tenían amos considerables y considerados y afables, la mayoría de ellos tenían que sufrir el maltrato de amos crueles y perversos. Versículos 18 al 20. Criados, y la palabra allí es esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esto se aplica también a los empleados en cualquier empresa, en cualquier situación, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si tú eres un necio y por causa de tu necedad sufres molestias, no hay ninguna gloria en eso. Pero
si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y es para reforzar ese punto que Pedro pone delante de nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente ha sido llamado por Dios a imitar el ejemplo del Señor, y de manera particular, mis amados hermanos, cuando tengamos que padecer cualquier tipo de hostilidad en este mundo caído, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro describe a los creyentes como aquellos que han sido llamados por Dios. Hermanos, generalmente cuando alguien llama a otro es para algo, ¿verdad? Si tú de repente estás caminando por la calle y dices, fulano, dime, no, simplemente quería saber si tu nombre funcionaba todavía. No. Cuando alguien llama a otro es para algo, es con un propósito. Y Pedro dice aquí, ustedes son llamados de Dios. Lo que implica, mis amados hermanos, que si nosotros somos cristianos hoy es porque Dios tomó la iniciativa, no fuimos nosotros. Él nos llamó soberanamente conforme a un propósito que Él se había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál propósito? Cuando Dios nos llamó, ¿a qué nos llamó? ¿Con qué propósito nos llamó? Bueno, Pedro responde esta pregunta de diversas maneras a lo largo de su carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, Pedro nos dice que fuimos llamados por un Dios santo para ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Fuimos llamados por un Dios santo, ¿para qué? Para ser santos. En el capítulo 2, versículo 9, nos dice que fuimos llamados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego en el capítulo 3, versículo 9, dice que fuimos llamados para heredar bendición. Ay, pastor, esa sí me gustó. Dígalo otra vez. Fuimos llamados para heredar bendición. Ahora, ¿saben cuál es la implicación que Pedro trae a colación en ese texto? Que precisamente porque nosotros fuimos llamados para heredar una bendición que no merecíamos, de la misma manera debemos bendecir a aquellos que nos hacen daño. Debemos bendecir a aquellos que nos maldicen, versículo 8 del capítulo 3. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todo aquel que fue llamado para heredar bendición, ¿qué debe hacer? Dar bendición. Aun aquellos que lo tratan mal. Y finalmente en el capítulo 5, versículo 10, Pedro nos dice que también fuimos llamados por Dios a su gloria eterna en Jesucristo. De manera, hermanos, que nosotros fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a proclamar las virtudes de nuestro Dios, fuimos llamados a heredar bendición y dar bendición, fuimos llamados a la gloria eterna de Dios en Cristo. Pero Pedro nos dice también en el versículo 21 del capítulo 2 que nosotros también fuimos llamados por Dios para venir a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados para venir a ser imitadores de Cristo. Cuando Dios nos llamó a salvación, no solo nos llamó a poner toda nuestra confianza en el Señor, sino también a imitar a Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida, aun cuando tengamos que enfrentar hostilidad, sufrimiento y persecución. Queridos hermanos, el gran propósito de la salvación es hacernos iguales a Cristo. Una vez se le preguntó a una niña de escuela dominical, ¿cómo nos hizo Dios? Y la niña en su inocencia respondió, primero nos dibujó en un papel y después nos cortó con una tijera. Eso suena, ¿verdad?, muy infantil, pero ¿saben qué? Hay algo de verdad en esa respuesta de la niña. Jesús es la figura que Dios dibujó en el papel.
Y Él nos creó para hacernos iguales a esa figura. Nosotros fuimos llamados por Dios, nosotros fuimos elegidos por Dios, fuimos salvados por Dios para ser hechos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él es el modelo al cual Dios quiere conformarnos. Cuando la Biblia habla de santificación en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a ese proceso a través del cual Dios nos va haciendo cada vez menos nosotros y más Él. Yo le decía a los jóvenes en el retiro que nosotros tuvimos este año en Jarabacoa: jóvenes, Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos llamó para matarnos. Así de sencillo. Si a todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, Dios tiene que seguir tratando contigo para que tú seas cada vez menos tú y más Él. Para eso fuimos llamados. Por supuesto, nosotros sabemos que ese gran propósito de la salvación se cumplirá a plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, en su segunda venida. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que cuando el Señor Jesucristo vuelva, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y el apóstol Juan nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, lo que Pedro nos dice aquí es que ese proceso comienza aquí y ahora. Ese proceso de santificación, de modelación, si ustedes quieren llamarlo así, comienza aquí y ahora. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos imitar a Cristo, y eso incluye, queridos hermanos, seguir su ejemplo cuando nosotros tengamos que padecer hostilidad de parte de un mundo incrédulo, y aún cuando tengamos que padecer por causa del pecado de otros hermanos en Cristo. Recuerden un poemita, ¿verdad?, que citamos mucho en este púlpito: vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Nosotros no hemos sido glorificados. Todavía hay pecados en nosotros, y a veces el pecado tuyo choca de frente con el pecado mío y me molesta y me causa dolor y aflicción. Pero ¿qué dice Pedro? Imita a Jesús. Versículo 21, pues para esto fuiste llamados, para eso fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese también que aparece allí, porque también Cristo padeció, está en el texto estableciendo una relación entre el sufrimiento injusto que muchos creyentes estaban padeciendo en el tiempo de Pedro y el sufrimiento del Señor. Así como ustedes padecen injustamente, le dice Pedro, así también Cristo padeció injustamente y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Niños, pongan atención. La palabra ejemplo que aparece aquí es muy importante para ustedes. Esta palabra ejemplo que usa Pedro aquí se refiere a cómo los niños en la época de Pedro aprendían a escribir. Así como a ustedes, ¿verdad?, en la escuela le dan un libro de caligrafía y ustedes tienen que al principio, para aprender las letras del alfabeto, ir uniendo los puntos para hacer la A, la B, la C. Esa caligrafía es la que Pedro está usando aquí para decir, así como los niños tienen que calcar la letra para aprender a escribir, ustedes tienen que calcar el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús en el sufrimiento. En el sufrimiento. Queridos hermanos, ese aspecto viene incluido en el paquete de la salvación. Es parte integral de nuestro llamado. Si Cristo es el camino que lleva al cielo,
todos los que realmente van camino al cielo van a tener que enfrentar cosas muy similares a las que Él enfrentó. Y en el camino que Jesús trazó hacia el cielo, primero viene la cruz, después viene la gloria. El problema es que muchos cristianos quieren disfrutar el cielo antes de tiempo. Hay un solo cielo y no está aquí. Primero la cruz, luego la gloria, primero los sufrimientos, luego la bendición. Ese es el camino que trazó Jesucristo. Noten el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 6. Dice que tenemos una herencia, ay, amén, incorruptible, inmarcesible, gloria al Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ven, hermanos, el orden de los eventos: primero la cruz, primero los padecimientos, luego la gloria. No puede ser al revés. No puede ser al revés. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ay, qué hermoso ese texto. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Sí, pero sigue leyendo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido. Y es un poco de tiempo, hermanos. Aquí la vida nos parece larga. Cuando nosotros estemos en el cielo disfrutando de la eternidad en la presencia del Señor, y nosotros miremos hacia atrás lo que fue nuestra vida en este mundo, vamos a ver que fue un poco de tiempo. Una neblina que apareció de repente y de repente se fue. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se ve eso en la práctica? O sea, ya hemos visto, Dios nos llamó para imitar a Jesús en el sufrimiento. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo luce eso en la práctica? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: el ejemplo de Cristo que los creyentes deben imitar en medio del sufrimiento. ¿Cuál es ese ejemplo que Cristo nos dejó? Y lo primero que Pedro menciona aquí, el primer aspecto que Pedro resalta en el texto, es el hecho de que Cristo es un ejemplo de lo que significa sufrir injustamente. Cristo es un ejemplo de lo que significa sufrir injustamente. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él sufrió, pero él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Definitivamente, hermanos, el sufrimiento provoca dolor. No hay sufrimiento indoloro. El dolor duele y no está diseñado para que funcione de otra forma. Ahora, definitivamente, el sufrimiento que viene a nuestra vida por razones injustas duele más. ¿Verdad que sí? Duele más. Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, por alguna razón que no viene al caso, yo sabía que yo no debía bajar de mi habitación e ir a un juego de básquetbol, sino que debía quedarme en mi habitación estudiando. Pero con el gusano de mi conciencia diciéndome: no vayas al juego de básquetbol, yo dije, por encima de lo que mi conciencia me dice, yo voy a ir al juego de básquetbol. Así que me puse mi pantaloncito corto, mis tenis, salí a jugar básquetbol. Estando ahí en la cancha, lo primero que pasó fue que me puse a jugar con un amigo. Es difícil explicar lo que no he jugado básquetbol. Yo no soy muy bueno jugando básquetbol tampoco, pero de lo poco que jugué, ¿verdad? Saltando y atrapando la pelota en el aire. Y me caí y me di con el filo de la cancha en el codo. Ya estaba golpeado, pero yo seguí otra vez diciendo, pero voy a jugar básquetbol. Así que cuando me llamaron a ser parte del equipo, me tiraron un pase de un extremo de la cancha a la otra. Yo salté para tomar la pelota y cuando caí con el pie doblado y se me dobló el talón.
Salí arrastrándome de la cancha de basquetbol y me senté encima de un hormiguero. Cuando yo llegué a la habitación, yo dije, bueno, te lo merecías. Te lo merecías. Definitivamente sufrir de esa manera es una cosa. Ahora, cuando otra persona te causa sufrimiento por algo que tú no hiciste, en algo en lo que tú te comportaste de una manera completamente apropiada, hermanos, eso duele más. Eso duele más. El apóstol Pedro está citando aquí la profecía de Isaías 53, donde se dice del Señor Jesucristo, 700 años antes de su nacimiento, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No hubo un solo momento en la vida de Cristo en que Él transgrediera la ley de Dios, ni siquiera por un segundo. Porque de lo contrario, no hubiera podido ser nuestro Salvador. El sustituto de los pecadores no podía tener cuentas pendientes con la justicia de Dios él mismo, porque entonces debía morir por su propio pecado y no por nuestros pecados. Es por eso que en el Antiguo Testamento se insiste en que los corderos del sacrificio debían ser perfectos, debían ser sin mancha, porque todos esos corderos prefiguraban al Señor Jesucristo, que como veíamos en la escuela dominical, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no debemos olvidar que el que escribió esta carta, Pedro, estuvo al lado del Señor por más de 3 años. Mira, hermano y amigo que estás aquí en esta mañana, tú puedes idealizar a alguien mientras te mantengas lejos. Pero alguien decía que el hombre es el único ser que se ve más pequeño mientras más te acercas a él. Mientras más conoces a un ser humano, mientras más íntimamente convives con un ser humano, más claramente ves sus defectos. Y el apóstol Pedro vivió con Jesús 3 años. Él estuvo allí todas las veces que los discípulos cometieron las torpezas, los pecados que cometían constantemente. Pedro estuvo allí cuando los fariseos provocaban al Señor una y otra vez durante su ministerio. Pedro estuvo allí cuando Jesús fue arrestado y traicionado por Judas en el huerto de Getsemaní. Pedro estuvo allí cuando Cristo fue cruelmente masacrado por los soldados romanos. Pedro estuvo allí cuando fue finalmente clavado en una cruz, y en ninguno de esos eventos Cristo nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nunca dijo nada fuera de lugar. Nunca expresó una palabra descompuesta. De hecho, Cristo nunca se equivocó, ni siquiera eso, ni dijo nada que fuera contrario a la verdad, pero aún así sufrió. Aún así sufrió. Y ese es el punto que Pedro está tratando de resaltar en este pasaje. Él es un ejemplo para nosotros de cómo enfrentar el sufrimiento cuando somos atacados sin causa alguna. Y a veces uno oye a la gente decir, pero es que lo que más me duele es que yo no he hecho nada malo. Precisamente. Para eso fue que fuiste llamado. Para sufrir injustamente. Hermano, yo no sé si ustedes están captando la fuerza de estas palabras, que Dios los llamó a eso. Dios los llamó a sufrir injustamente. Porque la manera como nosotros reaccionemos a ese maltrato injusto, a esa hostilidad de un mundo pecador, puede llegar a ser, de hecho va a ser, un poderoso testimonio del poder del Evangelio. Mi amado hermano, mi amada hermana, si en estos momentos estás atravesando por una situación en la que crees que se está cometiendo una tremenda injusticia contra ti, mira el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mira a Cristo. De ningún otro ser humano se puede decir que nunca ha hecho nada malo. Pero de Cristo sí. Y aún así sufrió. A veces yo he dicho, cuando oigo personas que hablan mal de uno, y lamentablemente, déjeme decir algo a las personas que practican el deporte de chismear.
Uno de los problemas del chisme es que las palabras que tú dices a tu mejor amigo, él se las dice a su mejor amigo, que tiene un mejor amigo, que tiene un mejor amigo, que probablemente es amigo de la persona de la que tú estás chismeando, y es muy probable que lo que tú dices de esa persona vaya a llegar a la persona de la que tú estás chismeando. Ese es el problema. Si no quieres que se sepa, no lo digas. Y uno oye cosas que gente dice de uno y no son buenas. Yo trato de pensar siempre, cuando oigo que alguien estuvo chismeando en contra mía, hablando mal de mí, yo siempre pienso, y tú no sabes ni la mitad. Yo soy peor de lo que tú crees. Yo soy peor de lo que tú crees. Por eso decía Martin Lloyd-Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. El problema es que nosotros a veces nos subimos a nosotros mismos en un pedestal. No. Mírate tal cual eres. Porque puede ser que esa persona lo que está diciendo de ti sea injusto. Eso es posible. Pero tú tienes otros pecados que son iguales de malos o peores que lo que la persona dice que tú estás haciendo o que tú eres. Tú eres peor que eso. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Y aún así decidió sufrir pacientemente. Y ese es el segundo punto que Pedro resalta en el pasaje. Versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sufrió, dice Pedro, ataques verbales. Es a eso que se refiere al usar la palabra maldición. Un comentarista lo traduce: quien cuando proferían insultos contra él no respondía con insultos. Yo no sé qué duele más, una bofetada o que te rellenen de insultos. ¿Qué duele más? Dicen Proverbios que hay palabras que son como golpes de espada, y al Señor lo insultaron en muchas ocasiones a lo largo de su ministerio. Mis hermanos, a Cristo se le dijo que él tenía demonio, se le dijo que sus obras las hacía con el poder de Belcebú y que era un hijo de fornicación. Yo imagino a los enemigos de Cristo diciendo: él dice que su mamá dice que lo concibió virgen. Hijo de fornicación le llamaron a Jesús. En el juicio que se llevó a cabo en su contra, lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de pervertir a la nación para que se rebelara contra Roma, y eso por solo poner unos pocos ejemplos. Y Cristo no solamente fue insultado, dice Pedro que él padeció severos sufrimientos físicos. Cristo fue abofeteado, coronado de espinas, flagelado con el flagelo romano, escupido, golpeado con una caña, obligado a cargar la cruz y finalmente crucificado. Por eso es que Isaías 53 dice que él sería reconocido como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús tenía un doctorado en quebrantos. La pregunta obligada aquí es: ¿y cuál fue la reacción del Señor ante todo ese maltrato? Maltrato provocado por sus propias criaturas, hermanos. No olviden eso. No olviden quién era Jesús. Jesús era el Dios Él es el Dios encarnado. Él es aquel que por su poder se creó y se sostiene el universo. Cristo hubiera podido pedirle a su Padre más de 12 legiones de ángeles, dice el Señor a Pedro en Mateo capítulo 26, versículo 53. Pero él no reaccionó como suelen reaccionar los seres humanos en situaciones como esas. Vean otra vez, quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba. Él no amenazaba. Y una vez más podemos oír el eco de la profecía de Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, ovejas delante de sus trasquiladores. Oigan cómo está mostrando quién era Jesús, una oveja trasquilada.
enmudeció, abrió su boca. Él no devolvió los insultos, él no amenazó a nadie, teniendo en su mano todo el poder para cumplir la amenaza. Él no amenazó. Cuando Jesús iba camino al Calvario, Lucas nos dice que iba todo el camino diciendo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y la idea del texto en Lucas es que él iba repitiendo eso una y otra vez: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Yo estoy convencido de que Dios respondió a esa oración de Jesús en parte en la gran conversión que hubo de judíos en el día de Pentecostés. Algunos de esos judíos que se convirtieron en Pentecostés cuando Pedro predicó el primer sermón fueron aquellos que estaban allí diciéndole a Pilato: crucifícale, crucifícale. Y Cristo decía: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Y ese fue el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Para que sepamos lo que nosotros no debemos hacer en medio del maltrato y la hostilidad. El creyente no debe devolver insulto por insulto, ironía con ironía, palabras denigrantes con palabras denigrantes, amenazas con amenazas. Queridos hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y cualquier otro creyente que se encuentre aquí en esta mañana, eso no es lo que se espera de un cristiano. Eso no es lo que se espera de un cristiano. Y yo sé que es muy difícil no reaccionar en medio del sufrimiento, aparte de que naturalmente nadie quiere dar la señal de que es un débil. Pero ese es precisamente el punto del Nuevo Testamento, que el cristianismo no es natural. El cristianismo es sobrenatural. Es sobrenatural. Nadie puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. La vida cristiana nace de la gracia. La vida cristiana se sostiene por gracia. Y esa gracia, mi amado hermano, está disponible para ti y para mí, para todo el que la pida. ¿Qué hizo el Señor en medio de la hostilidad y el maltrato? Versículo 23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La palabra encomendar da la idea aquí en el texto de una acción continua que se lleva a cabo por un periodo de tiempo. La idea es que con cada nuevo abuso que el Señor experimentaba, Él ponía su causa delante del Padre. Un abuso hoy: Padre, aquí está mi causa. Un abuso mañana: Padre, aquí está mi causa. Todo el tiempo. He ahí, mi amado hermano, cuál es la respuesta que se espera de nosotros, los cristianos, en medio de la hostilidad y el maltrato. Uno de los mejores comentarios de Primera de Pedro 2 es el que Pablo nos da en Romanos capítulo 12. Dice Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Mis hermanos, la actitud que debe tener un cristiano no es la de ir por ahí poniendo a todo el mundo en su lugar. Y de hecho hay personas que hacen eso y se glorían en eso, defendiendo sus derechos. Sí hay principios en las Escrituras que podemos aplicar en un momento dado para defender el patrimonio de nuestra familia, para defender a los nuestros. Las autoridades civiles no están puestas en el mundo para defender a los incrédulos únicamente. Están allí también para defender al cristiano. Pero hermanos, esos principios no anulan el ejemplo de Cristo, el que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas.
Y no solo su ejemplo, sino también su precepto. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43. ¿Qué dice el Señor allí? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben cómo es nuestro Padre que está en los cielos? Él hace salir su sol sobre malos y buenos, Él hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿O no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Me llama la atención que el Señor en un pasaje como este mencione el saludo. Eso parece algo tan intrascendente. Si tú solo saludas a los que te saludan, ¿qué tú haces de más? ¿Saben qué es lo que yo creo que el Señor está mostrándonos aquí? Que esta enseñanza puede ser aplicada en situaciones y contextos muy diversos. Manejando el carro, cuando viene un gracioso que quiere salvar un tramo y se mete en vía contraria y arma un tapón que no hay quien se mueva. Y yo no sé tú, ay, pero yo he tenido tantos pensamientos homicidas en situaciones como esas. Yo no sé cuántas veces yo he pensado, ay, si yo tuviera un Gredar, me meto en vía contraria y lo voy a llevar allá, no lo mato, no matarlo no, pero sí por lo menos llevarlo a ponerlo en fila otra vez. Ahí se aplica esto. Haciendo fila en el supermercado, cuando tenemos que ir a reclamar un recibo de luz que llegó más alta de la cuenta. Hermanos, el punto es que en cada una de esas circunstancias nosotros debemos mostrar que somos seguidores de Cristo. Debemos mostrar que seguimos su ejemplo. Ahora, el Señor no solo ejemplifica el sufrimiento injusto, la paciencia en medio del sufrimiento, sino también que Él es un ejemplo de lo que significa sufrir motivado por el amor a otros, y esa sí es dura. Cuando tú sufres por hacerle bien a otro, cuando tú sufres por amar a otros, ¿por qué sufrió Jesús lo que sufrió? Versículo 24 del capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya Pedro había dicho en el versículo 21 que Cristo padeció por nosotros. No fue por sus propios pecados que Él sufrió, porque Él no tenía ninguno. Tampoco fue por debilidad, porque si hay algo que en los 4 evangelios vemos claramente, es que el Señor Jesucristo fue un modelo perfecto de hombría y de coraje. No todo lo que el Señor padeció fue por causa de nuestra salvación. Por amor a ti y a mí. Y una vez más Pedro recurre a la profecía de Isaías 53. En el versículo 12 de Isaías 53 dice que el Mesías llevó el pecado de muchos. Y en el versículo 5 dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow, qué hermoso. El castigo de nuestra paz. El castigo que era necesario para que nosotros disfrutáramos hoy de paz con Dios, lo sufrió Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Noten la similitud con el versículo 24. Quien llevó él mismo el pecado, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fuimos librados no solo de la culpa, sino también del dominio del pecado.
Por eso dice Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La relación que teníamos con el pecado ha terminado. Ya no estamos bajo su autoridad y dominio, sino que ahora somos siervos de la justicia. Hermanos, esa sanidad a la que se refiere nuestro texto. Porque hay personas que creen erróneamente que los cristianos no se pueden enfermar. No, eso no está en la Biblia. Los cristianos sí se enferman y sienten dolor, porque dice que Él llevó nuestras enfermedades y dolores. Así que si lo que se refiere al texto es a la sanidad física, entonces cuando tú estés clavando un clavo y no tenga buena puntería y te des en el dedo, de acuerdo a ese texto, si tú eres cristiano no debería dolerte. No hagas el experimento. No es a eso que se refiere el texto. El punto es que el pecado nos ha dañado, el pecado nos ha separado de Dios y el pecado ha corrompido nuestra personalidad en su misma raíz. El pecado ha dañado nuestro proceso de pensamiento, ha dañado nuestros afectos, ha dañado nuestra voluntad. Es por eso que el mundo está como está, porque el hombre es un ser estropeado. Y la solución no está en la educación. Por más bondades que ésta pueda tener, no está en que gane otro partido en vez del que está. La solución no está en ninguna de las llamadas ciencias sociales. Hoy día se cree que un psicólogo y un psiquiatra pueden solucionarlo todo. No, la solución está en la redención. La solución está en Jesucristo. Solo Cristo puede darle sanidad a un alma estropeada. Al destruir en nosotros el dominio del pecado y reconciliarnos con Dios, quien es la fuente de todo bien. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay sanidad para el alma enferma en la persona y la obra de Cristo. De ahí lo que sigue diciendo Pedro en el versículo 21, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Otra vez, ¿qué tiene Pedro en mente? Isaías 53. Isaías 53, dice en el versículo 6 de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja descarriada está perdida, está en peligro, no sabe a dónde va, no sabe cómo defenderse, está a merced de los lobos, del hambre, de la inclemencia del tiempo. La oveja por sí sola no tiene ni idea de cómo encontrar el camino. Y así está el hombre sin Cristo, completamente perdido, completamente extraviado. Alguien dijo una vez que las cosas perdidas son inútiles para el dueño. Si tú pierdes la llave de tu carro, esa llave todavía funciona, pero a ti no te sirve porque tú no sabes dónde está. Bueno, el hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Mientras el hombre no sea hallado por Dios, rescatado por Dios, es como una llave perdida. No sirve para nada en cuanto a aquello para lo cual fue creado. Él sirve para muchas cosas. Como decíamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Él es un celular que tiene calendario a prueba de golpe, a prueba de bala, a prueba de fuego, pero no llama a nadie. No se puede llamar a otro celular, ese es el único problema. Él es un reloj que no da la hora. Él te puede dar la fase de la luna, la temperatura del cuerpo, todo eso, pero no la hora. El hombre está dañado. El hombre está estropeado. Pero el hombre puede ser hallado. El hombre puede ser rescatado. El hombre puede ser redimido. Ahora, mi amigo, todo aquel que muera en esa condición, estropeado, se estropeará por siempre. Alguien decía que el infierno puede concebirse como el lugar a donde va a parar todo lo que es irremediablemente inútil. El infierno es el lugar a donde va a parar todo lo que es irremediablemente inútil. El que muere en su pecado ya nunca, jamás podrá ser recobrado, seguirá perdido y estropeado por los siglos de los siglos. Pero la gloria del Evangelio es que anuncia sanidad y recuperación para aquellos que todavía están a tiempo de creer y arrepentirse. Si tú estás aquí en esta mañana, todavía estás a tiempo
devolverte a aquel que es descrito en este texto como el pastor y obispo de nuestras almas. El pastor y guardián de nuestras almas. Estamos en medio de un mundo hostil donde sufriremos diversas dificultades y tribulaciones, pero mis amados hermanos creyentes en Cristo, nosotros estamos en las manos del buen pastor. El buen pastor que conoce nuestras aflicciones, el buen pastor que nos da dirección, consuelo en medio del dolor, el buen pastor que guarda nuestras almas para que lleguemos seguros al final de nuestro destino. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El creyente está seguro en las manos de Jesús. El mismo Cristo dice a sus discípulos en Juan 10:28, nada ni nadie puede separarnos de sus manos o de las manos de su Padre. Estamos completamente seguros allí. Ahora, mi hermano, no olvides el tema de este texto. ¿Por qué Cristo sufrió lo que sufrió? ¿Qué lo movió a soportar todas esas aflicciones con paciencia? El hecho de que Él te amaba a ti y me amaba a mí, que éramos enemigos de Él. Y ahora Pedro dice, sigue ese ejemplo. Sigue ese ejemplo. Nosotros no fuimos llamados únicamente a amar a las personas queribles. Hay personas que son queribles, ¿no es así? Hay gente que es fácil de amar, en otra palabra. Hay gente que por el temperamento tuyo y el de esa otra persona hay un cortocircuito. Cristo nos llama a amar a los que no nos tratan bien. Cristo nos llama a amar a los insoportables. Cristo nos llama a amar a los indeseables. Cristo nos llama a amar a aquellos que no nos aman. Para eso fuimos llamados. A seguir las pisadas de nuestro Salvador. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacerle bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Ahora, yo no quisiera concluir sin hacer una aclaración muy breve. La enseñanza de Pedro en este pasaje no es que Cristo vino al mundo a darnos un ejemplo que nosotros debemos seguir para salvarnos. No, no. De hecho, este pasaje enseña exactamente todo lo contrario. El Hijo de Dios vino al mundo como hombre y aceptó morir en la cruz siendo inocente, precisamente porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Fue por eso que vino Jesús. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi amigo, el hombre no puede recuperarse solo. Necesita del poder de Dios. Y ese poder está disponible en Cristo. Vuélvete a Él, responde con fe al llamado de Dios, al Dios que te ha traído hoy en medio nuestro por medio de su palabra predicada. Pídele a ese Dios que te salve. La Escritura dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca, que grita auxilio, Señor, invócale hoy, mi amigo. Vuélvete hoy al pastor y obispo de las almas para que no sigas perdido, extraviado, cuando todavía puedes ser recobrado. Mi amigo, la hora vendrá cuando esas llagas de Cristo en la cruz ya no sanarán a nadie. La hora vendrá cuando lo que esté perdido seguirá perdido, irremediablemente inútil por los siglos de los siglos. Esto no es un juego, es un mensaje de vida o muerte. El Rey de Gloria nunca hubiese venido al mundo a padecer lo que padeció, de no haber sido por lo horrible que el infierno es. Mi amigo, no abandones este lugar en tus pecados. No abandones este lugar con la ira de Dios sobre ti, porque esas llagas de Jesús todavía siguen sanando. Esas llagas de Jesús
todavía siguen obrando. Ese poder que emanó de la cruz todavía sigue transformando. Ven a Cristo.